En la cultura azteca se cree que el Quetzalcóatl era un dios, o sea, la creador de la humanidad. También en la cultura maya se cree que el Quetzalcóatl era, o se refiere a Kukulcán, lo cual se traduce a serpiente plumada. Y bueno, el Quetzalcóatl era un dios en la forma de un serpiente plumado. ¿Quién era Quetzalcóatl? Quetzalcóatl era un hombre que venía como Dios, como un reino. Él era un hombre blanco con barba y dio el basis moral de la sociedad. Fue conocido como el inventor de los libros y el calendario. Muchos creen que durante un tiempo él vivía aquí en el mundo y reinaba con mucho poder, pero él se fue y decían que él algún día iba a volver. Entonces, en el año 1519, Hernán Cortés llegó con sus hombres a Veracruz, en lo que hoy se conoce como México. Al ver los españoles, hombres blancos con barba, pensaban pues, eso es nuestro Quetzalcóatl que prometió a volver. Y lo vieron a ellos para algo de ley y lo trataron como Dios. Y en estos tiempos, ellos encontraron favor ante el rey Moctezuma porque parecían a su querido dios Quetzalcóatl. Después de hallar favor ante el rey, llegaron a la ciudad y Cortés hizo un plan para tomar la ciudad. Cuando los españoles vieron que las indígenas vio a los españoles como dioses, pues ellos naturalmente tomó ventaja. Dijeron, pues vamos a tomarlos como esclavos, vamos a tomar su oro y todo lo que podemos sacar de ellos. El Quetzalcóatl y Jesucristo tienen muchas similaridades en que el Quetzalcóatl vino a la tierra, creó la humanidad y como vino aquí, era un dios. Jesucristo también vino aquí, era un dios para las personas y también para los dos se creen que los dos van a volver otra vez a salvar al mundo. Y por eso los dos tienen muchas similaridades y también en la iglesia cristiana y también en la cultura azteca los dos son figuras religiosas que salvan al mundo. Los españoles manipularon a los aztecas por tratar de convencerles que los dioses aztecas eran los santos católicos. En el libro que encontré, el padre Manuel Duarte dice que el apóstol Santo Tomás fue el único apóstol que predicó el evangelio al Nuevo Mundo. Y el mismo nombre de Quetzalcóatl era de hecho lo mismo que Santo Tomás. Derivó el nombre de Tomás de la forma griega del nombre arameo que significa gemelo. Parece que Duarte, en su afán por hacer encajar las dos partes, consideró Quetzali con sus connotaciones de precio y valor correspondía al título santo. Muchos de los cristianos, especialmente en el tiempo de la conquista, manipularon las ideas y las historias de los aztecas para cumplir con sus propios deseos.
Estas cosas incluyen el cambio de la ropa que usaba Quetzalcóatl, de una capa tradicional de los aztecas a una camisa con manga como usaban los europeos. Creció mucho los bautismos en la cristianidad y al tener el conocimiento de Cristo en catolicismo, era más fácil comprender la doctrina de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y como un resultado, naturalmente, creció los bautismos en la Iglesia. En México había algunos hombres que tomaron las creencias del libro de Mormón, que habían lamanitas y nefitas que vivieron en esa tierra, a su propia herencia. Pensaban, pues, estas lamanitas deben de ser nosotros. Y entonces nosotros tenemos una gran obra para hacer en esta iglesia. Había un hombre en específico, se llamaba Margarita Bautisto. Él pensaba, pues, si nosotros como indígenas somos lamanitas, entonces nosotros somos herederos al convenio y somos herederos literales. Entonces tenemos más poder, debemos de tener más poder en la iglesia. Él también pensaba que Quetzalcóatl correspondía a la venida de Jesucristo en el libro de Tercer Nefi, en el libro de Mormón. Entonces él, con combinar esas ideas, causó un gran problema por la iglesia en Lago Salado. También habían algunos problemas entre los europeos y los indígenas mexicanos, miembros de la iglesia, porque los europeos y los estadounidenses creen que sus fundadores, como George Washington o Thomas Jefferson, eran más importantes. Los mexicanos creían que sus héroes, como Padre Miguel Hidalgo o Benito Juárez, fueron más importantes para establecer la iglesia. Entonces había algunas discusiones entre ellos y entre la iglesia. Hasta los líderes dijeron, pues, no se puede hacer esas cosas. Y enviaron líderes del Lago Salado hacia México para guiar la iglesia, para cambiar su sentido de nacionalismo mexicano a lo que para ellos se sentían aceptables. En mi tiempo como misionera, uno de los ejemplos más grandes de la sincretización católica fue cuando yo conocí a una hermana de Puerto Rico. Yo y mi compañera la enseñábamos, pero también aprendemos mucho de ella. Cuando ella nos contó historias sobre sus experiencias con religión en su niñez, nos dimos cuenta de que había mucha sincretización. Y ahora que reflejo sobre esas experiencias, puedo ver que realmente lo que ella creía y conocía en su niñez no era el catolicismo que yo conocía.